se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque es largo camino terrestre. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde que sea tu Espíritu Santo trayendo esta palabra, este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos edifique, que tu palabra en esta tarde, Rey eterno, traiga ese consuelo, que nos edifique y que nos exhorte conforme a tu voluntad. Háblanos en esta tarde, Rey eterno, como lo has hecho durante estos 9 años que tú levantaste este ministerio. Háblanos, Padre, por medio de tu palabra, para que nuestra vida encuentre la fortaleza espiritual que solamente podemos encontrar en tu palabra. Háblanos, Rey eterno, en esta tarde, porque hemos traído nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu palabra, el consejo, Señor, y que llegue hasta nuestra mente y nuestros corazones. Háblanos en esta tarde, Rey eterno, porque traemos hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Y amén, gloria a Dios. He querido titular esta tarde este mensaje para gloria y honra del Señor: levántate, largo camino terrestre. Levántate, largo camino terrestre. El profeta Elías, de quien hemos leído en esta tarde la palabra, era un hombre que en su tiempo era de carácter fuerte, no andaba bromeando con las cosas de Dios. Dios lo levantó como profeta y lo manda en aquel tiempo, tiempo del rey Acab, tiempo de Jezabel, reyes que fueron malvados, que se apartaron del camino de Dios, siguieron a los Baales, levantaron templo a Baal, adoraban a Astarte, estaban desviados totalmente aquel tiempo del camino que Dios les había mandado. Todos aquellos reyes que eran los antecesores de Acab eran reyes malvados. La mayoría de ellos eran idólatras, eran borrachos, eran rebeldes, eran asesinos, eran hombres impíos, hombres malos, eran hombres que no tenían temor de Dios. Y el profeta Elías sale en un tiempo en el cual era difícil como profeta de Dios, porque aquella mujer llamada Jezabel había mandado a matar a todos los profetas de Dios. La Biblia dice y da referencia de los reyes antes de Acab, que eran hombres malos, hombres que andaban en un camino torcido, hombres que no tenían temor de Dios. La Biblia da referencia y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La referencia era el rey David, la referencia que nos da la Biblia era: y no anduvieron en el camino de David su padre, sino más bien que se apartaron, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ese era el epitafio que estaba en la tumba de aquellos reyes. Un día usted y yo vamos a morir. ¿Cómo le pondremos a su tumba? ¿O qué dirá? ¿Qué palabras estarán en su tumba? ¿Cuál será el epitafio que se escribirá?
vivió para darle gloria y honra a Dios, anduvo en el camino de Dios. ¿Cuál será el epitafio que estará en la tumba de cada uno de nosotros? Fue un hombre temeroso de Dios, fue una mujer de entrega y de oración. ¿Cuáles serán las palabras que estarán? ¿O cómo será recordado usted cuando usted fallezca, cuando usted ya no esté en esta tierra? El testimonio que da la Biblia de los reyes malvados de Israel es que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando el creyente muere, es recordado como alguien que vivió en el camino de Dios, es recordado como alguien temeroso de Dios, es recordado como una persona de oración, de búsqueda y de entrega. ¿Y nosotros cómo seremos recordados? Cuando estaba el tiempo acá de las alabanzas y mi hermano estaba entonando aquella alabanza que dice: oigo cantar las aves en el desierto, inevitablemente vino a mi memoria el recuerdo de un hombre que Dios trajo a este lugar y que Dios trajo a aquel hombre para que le sirviera, y aquel hombre supo escuchar la voz de Dios y el mandato de Dios, porque mientras aquel hombre estuvo en este lugar le sirvió siempre a Dios. Amén. Con entrega y con entendimiento del propósito por el cual Dios lo había traído a este lugar. Cuando era de hacer una actividad, aquel hombre tal vez no tenía la capacidad, pero aquel hombre tenía algo que lo hacía distinto a la mayoría de servidores que están dentro de las iglesias, y es que aquel hombre tal vez no tenía la capacidad, pero tenía la disposición. Amén. El hombre decía: aquí voy a estar. El hombre tal vez no era carpintero, no podía soldar, pues cuando se trataban de trabajos de reparación de este lugar, pero aquel hombre decía: a qué horas hay que estar, a qué horas vamos a venir, yo voy a ayudar en esto, yo voy a ayudar en lo otro. Cuando se trataba de la obra del servicio para el Señor, a aquel hombre se le decía: hay que cantar coros, y aquel hombre siempre tenía disposición, nunca dijo: no ando preparado, nunca dijo: hermano, es que yo no puedo cantar alabanza. Se trataba de cantar alabanza. Aquel hombre tenía una memoria, nunca sacó un cuaderno como lo hace su servidor para llevar la letra de la alabanza. Aquel hombre, se trataba el tiempo de clamar y orar al Señor, era el que más clamaba y más oraba en este lugar. Incluso se miraba en el rostro de algunos hermanos que decían: ya oró bastante, tanto que ora el hermano. Se trataba de clamar y de orar. Aquel hermano a eso se dedicaba, a servirle al Señor. Amén, gloria a Dios. Y aquel canto que cantaba mi hermano David cuando decía: pueblo convertido, si estás dormido, aquel canto, hermano, a mí me traía al recuerdo el testimonio que trajeron los familiares de mi hermano Jorge, que estando en aquella cama, en aquel hospital, hermanos, y unos minutos antes que la muerte llegara hasta la cama donde él estaba, cuentan el testimonio aquellos internos, aquellos enfermos que estaban en aquella sala, que el hermano comenzó a cantar, había estado callado, el hermano hablaba lo necesario, el hermano de repente empezó a exaltar la voz y a exaltar al Señor, a darle gloria y honra, y aquel testimonio es que el hermano comenzó a cantar esa alabanza, que levantó sus manos al cielo, y de repente el hermano bajó sus manos, se dio vuelta y ya no se movió hasta que llegó la enfermera a moverlo, porque se dio cuenta que el hermano Jorge había fallecido, pero por lo menos murió levantando las manos, dándole gloria y honra al Dios de los cielos. Ese es el recuerdo que tenemos del hermano Jorge. Ese es el recuerdo que tenemos de mi hermano Jorge. Amén. Nunca dijo: no puedo, nunca dijo: no estoy preparado. Cuando era para servirle al Señor, dinero no tenía, pero oraciones abundaban en sus labios. No tenía la capacidad, el conocimiento de arquitectura y de ingeniería, pero tenía la disposición, la entrega de venir y aportarle lo que él podía para el Señor.
Amén. Ese es el recuerdo que tenemos del hermano. ¿Cuál es el recuerdo que usted va a dejar mientras Dios le da la oportunidad de andar en esta tierra, mientras Dios le da vida? ¿Cuál es el legado que usted va a dejar? El recuerdo que nosotros tenemos acá en la escritura del profeta Elías, hermano, es que es el profeta del fuego, porque cuando se enfrentó a aquellos profetas de Baal, profetas de Acera, él solamente era uno, aquellos eran 850 contra uno, pero como el profeta Elías no iba él solito, sino que en los cielos estaba el Dios de la gloria para respaldarlo. Aquellos 850 profetas eran bastantes, era verdad, era un montón probablemente, pero cuando aquellos 800 profetas de Baal y de Acera se pusieron a invocar a su Dios, no hubo respuesta del cielo. Pero mientras Elías, hermano, agarró 12 piedras para levantar un altar, 12 piedras conforme a las tribus de Israel, entonces el profeta probablemente, me imagino yo, que lo volvió a ver, y aquellos hombres estaban enojados, estaban sangrados, se habían sacado la carne, la piel como un sacrificio, pero no habían tenido respuesta de Dios. Entonces yo me imagino a aquel hombre parado enfrente de ellos con una risa en sus labios, burlona o burlesca, mandó a traer agua y dijo: hagamos un zanjo acá alrededor de este altar, échenle agua. Y aquellos hombres se volvieron a ver incrédulos de lo que estaban viendo, con una sonrisa en el rostro se les quedó bien, traigan más agua, dijo, y así mandó a traer agua para derramarla. No pasó, hermano, gran tiempo el profeta, hermano, clamándole a su Dios, cuando dice la escritura que descendió fuego de lo alto, lamió el sacrificio, porque Dios estaba con su profeta, como Dios está con cada uno de nosotros, como Dios está con su iglesia, como Dios está con usted hoy en este tiempo. Aquellos falsos profetas habían pasado toda la mañana en aquella faena, habían pasado hasta el mediodía, habían pasado la tarde. Elías se burlaba de ellos: clamen más duro, quizás ha salido al jardín, clamen más duro, quizás se echó a dormir. Se burlaba de ellos. Cuando llega el tiempo, el turno del profeta Elías, no fue necesario que se sacara la piel y que chorreara sangre, no fue necesario sino solamente el clamor y la búsqueda, porque Elías no era como los hombres de esta tierra actuales. Elías sabía que tenía un compromiso con Dios y por eso Dios lo respaldaba. Elías no era como muchos cristianos de este tiempo, que por estar clavado en la pantalla del televisor deja un lado su culto para su Señor y empieza a darle culto a la pantalla. Elías no era como los cristianos o los pastores o evangelistas de este tiempo, que llegan hasta las 2, 3 de la mañana revisando el Facebook. Elías no era como aquel. Elías sabía cuál era su papel delante del Dios de los cielos, y cuando clamó que descendiera el fuego de lo alto, el fuego de lo alto descendió, porque Dios lo respaldaba. Dios lo respaldaba. Dios estaba con Elías. Hemos visto en este lugar, cuando se clama, cuando se busca a Dios, hemos visto el respaldo de Dios. Amén, amén. Estamos viendo acá un milagro. Estamos viendo acá un milagro. De la muerte, Dios lo sacó. Amén, gloria a Dios. Tumores en este lugar, Dios ha sanado sin operación. Cáncer en este lugar, Dios ha sanado. Dios se ha glorificado. Angustias, tribulaciones, ya ni se digan. Dios ha hecho una obra grande y especial, pero ese es el resultado cuando hay una iglesia que se somete a su Dios.
Pero en aquel tiempo, hermano, cuando viene el profeta Elías, eran tiempos en los cuales Israel estaba pervertido. Les pongo un ejemplo: fue necesario llevarlos al monte Carmelo. El pueblo estaba presente en aquel lugar cuando vio a los profetas, y cuando estaba ahí el profeta Elías, todo aquello no era necesario, porque supuestamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero como aquel pueblo, hermano, es como muchos cristianos de este tiempo que necesita ver para creer. Es como muchos cristianos de este tiempo que Dios le ha hecho bien, que Dios le ha bendecido, que Dios lo tiene en victoria y en bendición, pero de repente se le ha olvidado las bendiciones del Señor. Y aquel pueblo quería ver, hermano, quiénes de los profetas hacía descender el fuego, y esa era una evidencia de que ese era el Dios verdadero. Mire qué vergüenza para Israel. Buscando pruebas, conociendo a su Dios, sabiendo quién era Dios. Sus antepasados les habían hablado de los milagros. Ellos sabían la historia de cómo Dios los había guiado por el desierto. Habían escuchado de Josué la conquista de la tierra, cómo los muros habían caído, la repartición. Ellos sabían que Dios había estado con ellos. Pero ese pueblo, usted lo ve allá pidiendo pruebas del Dios que respondiera y que ese iba a ser su Dios. No puede ser, hermano, que después de haber conocido a Dios ande consultando brujos. Aleluya. No puede ser que después de haber tenido una comunión con Dios ande allá que le lean las cartas a la gente. No puede ser, hermano, que anden ahí en el periódico viendo a ver qué dice el horóscopo, viendo cuál es la cuota, cuánto es que cobra allá. Y el hermano se hace llamar la cruz de los milagros. Aleluya. No puede ser que después de haber conocido un Dios vivo, un Dios que hace misericordia, hermano, la gente de repente ande en esos caminos. En ese tiempo, hermano, esa era la maldad cuando sale el profeta Elías. No había temor de Dios en Israel. Habían levantado, es más, la Biblia dice que Acab había levantado altares a Baal, hasta había hecho un templo, dice la Escritura. Adoraban a Astarte, dice la palabra del Señor, hermano. Eran tiempos difíciles. Ese es el altar que estaba, ese era el templo que estaba, hermano. Pero muchas veces nosotros también traemos idolatría, hermano, a nuestra casa, y llevamos idolatría, hermano, hasta nuestras casas. Y buscamos cualquier pretexto. Y cualquier pretexto nos sirve para quedarnos estancados. Por lo menos el profeta Elías venía, hermano, de tener una guerra, una lucha espiritual, cuando escuchó que Jezabel, hermano, le dio 24 horas para que se fuera. El profeta Elías salió, es verdad, hermano, y es verdad que se fue a echar debajo del enebro, pero el profeta Elías venía de hacer una obra grande, tenía el respaldo de Dios. Es verdad, hermano, tiempos difíciles, pero el profeta Elías venía de hacer la obra de Dios, y Dios tiene que intervenir. ¿Sabe qué hace Dios? Primero lo sustenta. ¿Sabe qué hace Dios? Lo dejó que reposara. Luego le manda la segunda vez al ángel, como quien dice: ya comiste, ya dormiste, ya te alimentaste. Mira, Elías, levántate, porque el largo camino te resta. Hermano, que se ha quedado estancado como Elías. Tal vez usted viene de una gran guerra espiritual, o probablemente usted no viene de una guerra espiritual, pero probablemente usted se ha echado a dormir debajo del enebro, como lo hizo el profeta Elías. Se ha llegado el momento en el cual levántese, porque el largo camino le resta. Levántese, no se quede estancado. Levántese, el largo camino le resta. Largo camino. Israel no tenía temor a Dios en el tiempo del profeta Elías.
Habían pasado grandes cosas, Dios estaba con Elías. Iban 3 años y medio que no habían llovido en aquella tierra. Jezabel estaba matando a los profetas del Señor. Abdías, el sirviente a escondidas del rey, agarraba de 50 en 50, los escondía y los mantuvo a pan y agua. Eran tiempos difíciles. Acab andaba buscando por todas las colonias, por todas las aldeas, por aquellos lugares donde estaba aquel hombre que le estaba quitando el sueño. Buscaba a Elías, venía y llamaba a los principales, les preguntaba: si lo tienen escondido, lo voy a matar, porque tenía deseo de quitarle la vida al profeta de Dios, pero no le encontraba, porque Dios lo tenía en el hueco de su mano. Dios le estaba guardando mientras Acab la andaba buscando. El profeta estaba metido en una casa con la bendición de Dios, siendo sustentado por aquella viuda que metía la mano en la vasija, sacaba la harina, cocía una torta, hermano, y se la servía al profeta. Comían, se llegaba el tiempo de la otra comida, metía la mano en aquella vasija, agarraba el poco de aceite, cocinaba y le llevaba al profeta de Dios. Mientras Acab la andaba buscando para quitarle la vida, Dios lo estaba alimentando en aquella ciudad de Sarepta. El que está en comunión con Dios, el peligro le anda acechando, pero si Dios lo tiene en el hueco de su mano, Gloria a Dios. nada ni nadie lo puede tocar. Mi Padre, dice el Señor Jesús, mi Padre que me lo dio es mayor que todos. Ahí estamos en las manos del Señor. Andaba buscando el rey por todas partes. Elías de repente sale, hermano, y se presenta. Le dice al siervo del rey: anda, anunciarle que aquí estoy. No, Señor, le dice: si lo han andado buscando en todos los reinos, lo han andado buscando en todas las aldeas, ha ofrecido quitarle la vida, y el que lo esté a usted encubriendo también le va a quitar la vida. Y ahora usted quiere que yo vaya y que diga que usted está aquí. Cuando yo me vaya, el Espíritu de Dios va a venir y se lo va a llevar, y yo voy a quedar así. Allá lo vi, lo va a venir a buscar, y cuando no lo halle, me va a quitar la vida. Le dijo a aquel siervo: no tengas miedo, le dijo. Anda a decirle que aquí estoy, porque hoy, este mismo día, nos vamos a encontrar. Y se fue a encontrar con el rey Acab. Le dijo: anda a traer tus profetas, anda a traer tus hombres, anda con toda la idolatría, anda a traerlos, le dijo. Aleluya. Porque hoy Dios se va a glorificar. Traer a los que vos querás, pero yo voy a traer al único, grande, verdadero, al poderoso, al que va delante de su pueblo como poderoso gigante. Y aquel pueblo se congregó ahí. Y aquel pueblo quería ver, hermano, imagínese usted aquel pueblo que había experimentado, que había gustado del maná del desierto, aquel pueblo que, hermano, la nube le seguía durante el día para cobijarle y darle sombra, y por la noche aquella nube se convertía en columna de fuego para resguardarlo. Aquel mismo pueblo, hermano, eran los que estaban ahí esperando una respuesta de uno de los dioses. Qué tristeza me da eso a mí. Y Dios tuvo que avergonzar a los profetas de Baal, porque aquellos hombres al final, dice la Escritura, hermanos, de que terminaron siendo degollados por el profeta de Dios. Siendo degollados, porque estaban usurpando el lugar que a Dios le corresponde, y los degolló Elías. Claro, en el Antiguo Testamento, no vaya a creer usted que hoy en este tiempo, no, estamos en un tiempo diferente. En aquel tiempo era el tiempo de la ley, el tiempo en el cual Jehová de los ejércitos se había manifestado para con su pueblo. Se encuentra con aquellos y sabe que él le dice: Elías, mira, Acab, le dijo, se oye
años y medio, no había caído lluvia, el rey le había por este lado, busquen en los arroyos, busquen en los estanques, yo voy a ir por este otro lado, no hay comida, no queremos que se nos mueran las bestias, los caballos, los bueyes, las vacas, encontremos alimentos para ellos, y habían andado buscando. Y el profeta le dice: oigo un estruendo de lluvia. Mira, Capcito, le dijo, si no te querés mojar, andate ya, porque va a llover. 3 años y medio sin llover. Y el profeta le estaba diciendo: andate. ¿Sabe qué hizo el rey después de aquella gran vergüenza en el cual no había descendido fuego por Baal, sino por el único Dios verdadero? Se subió a su carruaje y se fue. ¿Sabe qué hizo el Señor? Agarró a Elías, el Señor, le dio más velocidad, le dio quinta y sexta, hermano. Aquel llevaba 2, 3 caballos de fuerza, Elías llevaba al Espíritu Santo de la fuerza, hermano, y aventajó y se adelantó. Allá estaba primero antes que acá, porque Dios eso hace con los que le sirven, con los que se han entregado a Él. Dios no los deja avergonzados, Dios les levanta el rostro, porque Dios honra a los que Dios honra a los que le honran. Esto es lo que hace el Señor. Le dijo que iba a llover, le dice a su siervo: mira, anda, ve cómo está el cielo. Aquel siervo sale y le dice: no, hombre, mi señor, el cielo está limpio, no hay señas de que vaya a llover. Anda y salí 7 veces, le dijo. Aquel hombre salió y, bueno, si usted lo dice, va una. No veo nada, pero van 2, bueno, en obediencia a usted, ¿verdad? Van 3, bueno, no vaya a ser que llueva fuego del cielo y me consuma, ¿verdad? Van 4. Luego regresa y le dice: veo una nube como el tamaño de mí. Ahí viene la lluvia. Viene el Espíritu Santo, hermano, y le dio una velocidad tremenda, y comenzó aquel hombre a correr. Y mire qué tristeza. Aquel rey había visto lo que Dios había hecho. Y aquel hombre era mamayón. Mami, no dijo así. Mira, mi amor, le dijo, te voy a contar lo que pasó, Jezabel. Fíjate que Elías mató a los profetas. Aquel hombre no discernió, no tuvo la inteligencia, hermano, en ver lo que Dios había hecho, sino que llega hablando de la muerte de sus profetas y llega hablando de que había sido Elías quien les había quitado la vida. No exaltó el nombre de Dios, no reconoció que Dios había hecho descender fuego de lo alto, sino que llegó a quejarse con aquella mujer. En vez de reconocer y darle la gloria y honra al Señor y volverse al Dios bueno, al Dios que lo había guardado, no hizo aquello, sino, hermano, que se fue a ponerle queja a su mujer. Elías, hermano, salió en aquel tiempo, según lo que dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Porque después de que Acab va y le cuenta a su mujer lo que había sucedido, entonces aquella mujer, dice la escritura, que le da un día a aquel hombre o 24 horas para que saliera y salvara su vida. Y aquella mujer dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de mis profetas que me mataste, dijo aquella mujer. Elías fue un hombre, un profeta, hermano. Tanto anduvo en el camino de Dios que Dios, hermano, de repente manda un torbellino y lo levanta hasta los cielos.
Elías, hermano, fue un hombre, el profeta de Dios, hermano, que de repente aparece como todo extraño, trayendo una profecía de que no iba a llover. No dejó un libro escrito como el profeta Jeremías. Tampoco tenemos un libro escrito que digamos está en los profetas mayores o en los profetas menores como lo hizo Isaías. Es más, de Elías no se sabe su genealogía, pero algo sí sabemos, y es que Elías tenía el respaldo del Dios de los cielos, porque Elías hablaba y la palabra se cumplía. Gloria a Dios. Elías fue el profeta de Dios, hermano, con una vestimenta rara. Dice la escritura que se vestía de pieles de animales. Dice la escritura que tenía un cinturón de cuero. En una ocasión el rey lo manda a buscar, hermano, y manda a sus 50 con sus generales. ¿Y a dónde está Elías? Dice, allá está aquel hombre con una vestimenta rara, con un cinturón de cuero, y manda a aquellos ejércitos. Y cuando aquel hombre altivo, aquel general, se presenta y le dice, ¿eres tú Elías Tisbita? Y Elías hace descender una vez más fuego del cielo, y el fuego consume a aquellos hombres para comprobarte que soy hombre de Dios, profeta de Dios. Cae el fuego y aquellos quedan exterminados. Le llega la noticia al rey, y el rey prepara en otros 50, otros generales. Cuando llegan ahí aquellos hombres, miran aquella tendalada. Quizás fue Elías, hermano, como cuando se le quema el pollo a la muchacha que está aprendiendo a cocinar, que se llena de humareda la casa, hermano, y quizás así fue Elías, aquellos cadáveres, hermano. Aleluya. Aquel hombre con la altivez viene otra vez. Eres tú el profeta, y otra vez, hermano, desciende el fuego de lo alto. Prepara otro grupo el rey, manda a aquel hombre, fue más sabio, más inteligente, porque aquel hombre ya no fue con la soberbia que era el general. Le pide misericordia. Mira que ahí estaban aquellos 102 hombres en el suelo, estaban no, le dice, tenga misericordia, el rey me mandó a llamar, mejor véngase, acompáñeme, y lo mandó a llamar. Vas a ir a consultar al diablo, le dijo, al Dios de las moscas, le dijo, a ver si vas a vivir o te vas a morir. Pues te vas a morir, le dijo el profeta, porque el rey estaba enfermo y quería saber si se iba a sanar o si se iba a morir. Nariz. Ese es el Elías que nos presenta la escritura. Era un hombre rústico, un hombre tosco. Elías era un hombre, hermano, que estaba acostumbrado a vivir en la soledad, que tuvo que pasar aquel tiempo en el desierto, pero aquella comida le sustentó y le dio la fortaleza para aguantar no un día de camino, sino 40 días en el desierto, dice la escritura. Traía un mensaje diferente, le señalaba al rey, no le temblaba el dedo índice para señalarle su problema, su pecado al rey. Por eso el rey lo odiaba, por eso Jezabel lo odiaba. Casa de oración, en este lugar hay un mensaje que muchas veces este mensaje es diferente de lo que está acostumbrada la mayoría de iglesias, y por tener un mensaje diferente quizás nos hemos ganado crítica, quizás nos hemos ganado el desprecio, quizás la gente, hermano, quizás hasta nos vean de menos, pero en este lugar también hemos visto la gloria de Dios, porque aquí en este lugar Dios ha levantado y ha sacado del vicio. En este lugar Dios ha hecho transformaciones que el mundo no ha podido hacer. En este lugar la gloria de Dios se ha manifestado. Amén. Mi oración, eres un Elías Tisbita en estos tiempos. Eres un Elías con un mensaje totalmente diferente, un mensaje que quizás es contrario a lo que predican los montones, un mensaje, hermano, que quizás no le agrada a los profetas de Baal, un mensaje, hermano, que quizás es diferente porque le hace cosquillas y le causa molestias al pecador. ¡Aleluya! Un mensaje, hermano, que quizás incomoda a los malvados. Cierto, amén. Pero es un mensaje que le agrada al Señor. Gloria a Dios. Es un mensaje que le agrada. Un
No he tenido nunca ningún problema cuando los siervos se presentan y me dicen, mire hermano, fíjese que nos da permiso de ir a esta o a tal iglesia. No hay problema. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro de la presencia del Señor en este lugar, y a veces es bueno que vayan a experimentar la sequedad de otros lugares para que aprendan a valorar la belleza de Dios que tenemos en este lugar. No he tenido ningún problema cuando me dicen, hermano, me han invitado allá a llevar privilegio. No se equivoque, no me da celo, hermano, me alegro y me da alegría en ver el crecimiento de los hermanos que han tenido en este lugar. Lo que sí me desagrada es cuando quieren andar haciendo las cosas de escondidas. Lo que sí me desagrada es cuando no valoran el aprecio que se les tiene en este lugar. Lo que sí me desagrada es cuando no valoran la honra que se les da en este lugar. Amén. Pero no tengo problema en decir, ahí está la puerta tampoco. Porque cada quien sabe al Dios que ha creído. Cada quien sabe la clase de Dios que lo ha rescatado y lo ha sacado y lo ha libertado. El hermano echa gentes. Aleluya. Hermano, es para el bien del pueblo. Sí, amén. Porque cuando alguien ya no tiene crecimiento en este lugar, lo mejor para el hermano es que vaya a crecer a otro lugar. Algunas veces me asustan cuando los pastores me llaman, hermano, queremos hablar con usted. Me da miedo y me asusta, porque me da miedo que me digan, mira hermano, se lo vamos a devolver, Dios mío.